En esta imagen, que también es una propuesta para una construcción a realizar, podemos encontrar también las figuras geométricas que están presentes en ella, en donde podemos ver que a través de los techos predominan los triángulos, como también se encuentra presente el trapecio. Y también podemos ver en mampostería los rectángulos y podemos llegar a ver los pilares que también se basan en rectángulos o en cuadrados, y el piso que lo podemos descomponer convirtiéndolo en rectángulos y trapecios, triángulos o diferentes formas de acuerdo a la modalidad en la cual hagamos la división de esta o el fraccionamiento de estos pisos. Es una forma de mostrarles que es necesario tener en cuenta el aspecto volumétrico que va a tener la construcción que ustedes van a realizar para poder determinar cabalmente en base a figuras geométricas los espacios o las superficies a tratar, ya que esas superficies se van a convertir en cantidad de chapas, en cantidad de pisos, en cantidad de cemento, en cantidad de arena, en cantidad de piedra. O sea, lo vamos a convertir probablemente en algunos casos en volúmenes para luego pasarlos a cantidad real de materiales. Esta es otra imagen que está en función de una obra de construcción, y podemos observar en la cubierta de techo cómo aparece una forma geométrica que la podemos asociar a un trapecio, y otras figuras geométricas a las cuales podemos asociar a un triángulo. Mientras que en la mampostería podemos ver paños rectangulares de ladrillos en los diferentes niveles y paños rectangulares con revestimiento de piedra en los diferentes niveles también. También podemos observar los pisos, que también están en función de rectángulos. Entonces, debemos aprender a obtener las figuras geométricas, la superficie de las diferentes figuras geométricas, cuya sumatoria será la determinante de las cantidades de materiales que después requeriremos para cada construcción. En esta propuesta de obra de construcción podemos observar cómo en la fachada se presentan las formas trapezoidales en los dos paños que acompañan el frente de la vivienda. Tenemos un paño que tiene un vidriado en doble nivel que tiene una forma trapezoidal, y tenemos un paño con un vidriado en planta baja que también tiene la forma trapezoidal. Tenemos arriba paños rectangulares, abajo paños rectangulares. Tenemos también una superficie que, si bien no es un rectángulo, pero que tiene los lineamientos y el paralelismo de sus caras, que se asocia también a un rectángulo, mientras que los pilares de base cuadrada tienen frentes rectangulares. El piso también es rectángulo. Entonces las figuras geométricas son siempre sencillas y siempre las mismas. Toda figura geométrica en su forma es determinante de una superficie. Conocer esa superficie es nuestro requerimiento para poder avanzar en nuestro curso. Cuando hablamos del cuadrado, nosotros siempre desde muchos años atrás sabemos que para obtener la superficie de un cuadrado estamos hablando de lado por lado, ¿sí? Entonces, A por B tendríamos la superficie del cuadrado. Entonces, si es un cuadrado que mide 2 metros de lado, vamos a tener 2 por 2 y la superficie va a ser igual a 4 metros cuadrados. Cuando hablamos de la superficie de un triángulo, los triángulos tienen diferentes formas, diferentes posiciones, pero lo que nosotros determinamos como altura es la perpendicular desde el vértice superior
hacia la base. Entonces, desde el angulito de arriba, una línea directa, recta hasta la base, va a ser la determinante de un ángulo recto, y esa línea es la medida que nos va a dar la medida de la altura, o sea, la h. Entonces, si tenemos que obtener la superficie del triángulo, vamos a decir base por altura dividido 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque base por altura sería lo mismo que decir lado por lado y estaríamos en un cuadrado. Entonces, tenemos que reducirlo a triángulo y lo dividimos en 2, ¿sí? Si a un cuadrado nosotros le trazamos una línea en diagonal que lo divida en dos partes, vamos a tener dos triángulos. Entonces, si nosotros tenemos el triángulo con las dimensiones de B, base, altura, entonces digamos, tiene una base de 2, una altura de 3, 2 por 3 es 6. 6 dividido 2 va a ser igual a 3. ¿Me explico? Cuando hablamos de el rectángulo, estamos hablando de una forma que es prácticamente una deformación del cuadrado, es decir, el rectángulo sería la forma normal y el cuadrado sería la forma llamada pura porque tiene lados iguales. Entonces el rectángulo también sería lado por lado, o sea, A por B. Entonces, si un lado es 2 y otro lado es 5, sería 2 por 5 igual a 10 metros cuadrados. Cuando hablamos del trapecio, el trapecio es una forma a través de la cual tenemos una base mayor y una base menor. Le llamamos base menor a la línea paralela a la base que se encuentra en la parte superior y que es de menor tamaño. Y cuando hablamos de altura, esa h significa altura. Cuando hablamos de altura nos estamos refiriendo a una línea, como en el triángulo, que parte de uno de los vértices superiores hasta la base, marcando un ángulo recto. Esa línea, la medida que tiene, se llama h o altura. Entonces tendríamos que la superficie del trapecio es base mayor más base menor por altura dividido 2. ¿Me explico ahí? ¿Sí? Base mayor más base menor haría la medida de un rectángulo largo. Por altura sería un rectángulo largo y dividido 2, ¿sí? Al dividirlo en 2 estaríamos conformando o convirtiéndolo o retaseando la parte que corresponde a triangulaciones. Porque los dos laterales que se le reducen, las partes que se le reducen, serían dos triángulos con los cuales se completaría ese rectángulo. Cuando hablamos del círculo, estamos hablando ya de una fórmula en la que entra en juego el símbolo pi. Pi, que es una constante. Esa constante tiene un valor de 3,14. Entonces, ese valor constante que se da para el círculo multiplicado por el radio que lo debemos multiplicar al cuadrado, nos va a dar la superficie en metro cuadrado que tendrá ese círculo, ¿sí? Entonces, si el círculo tiene 1 metro de radio, 1 por 1 es 1. Entonces, radio al cuadrado sería 1. Por 3,14 sería 1. Por 3,14 sería 3,14. Entonces, la superficie de un círculo con un radio de 1 metro sería 3,14 metros cuadrados. Creo que es bastante claro, es bastante sencillo y posteriormente con esto van a tener que trabajar para hacer los ejercicios de la próxima semana.